Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 51. Chapter 51. A Pirate Ship Under a New Flag. El West Blue, el más enredado y caótico de los cuatro mares. Si alguien preguntara cuál de los cuatro mares tenía el mayor número de piratas, los piratas más poderosos o los piratas más descaradamente ilegales, la respuesta sería unánime: el West Blue. Pero más allá de la piratería desenfrenada, el West Blue tenía una especialidad local única que ninguno de los otros mares poseía: la mafia. En términos más sencillos, organizaciones criminales clandestinas terrestres. Si bien en otros mares también había grupos de este tipo, la mafia del West Blue era única, capaz de desafiar incluso a gobiernos nacionales por su influencia y control. Dicho sin rodeos, este lugar era como una versión más compleja de México. En el West Blue, el caos y el desorden no eran excepciones. Eran la norma. Sin embargo, en medio de este mar de inquietud constante, existía un oasis tranquilo e intacto. Ciudad Angor, parte del reino de Mía bajo la jurisdicción de la rama Marine 133. El reino de Mía era el arquetipo de un reino insular que se encuentra en todo el mundo de One Piece, una pequeña nación archipelágica. El reino estaba compuesto por 16 islas de distintos tamaños. En conjunto, su superficie total ascendía a tan solo 600 kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de la actual Seúl. Sin embargo, el desarrollo económico de Mía estaba muy por detrás del de las capitales de las grandes naciones cósmicas del gobierno mundial. La población total del reino era de apenas 150.000 habitantes. Entre los miles de países que dispersos por el mundo de One Piece, el reino de Mía ocupaba un lugar destacado en el rango medio-bajo, tanto en territorio como en población. Incluso dentro del West Blue, se consideraba una nación de segunda categoría. Angkor Town, sede de la base de la División 133 de la Infantería de Marina, se encontraba en la isla más oriental de Mía. Con una superficie de tan solo 45 kilómetros cuadrados y una población permanente de menos de 10.000 habitantes, era poco más que un pueblo modesto. Después de más de 10 días de navegación, el buque de guerra perteneciente a la rama 133 finalmente atracó en el puerto naval de Angkor Town en una tarde tranquila y soleada. Se bajó un largo tablón de madera del barco. El capitán Caín, erguido y sereno, condujo a los marines fuera del navío. Su postura era erguida como un cuchillo, la mirada fija al frente y una expresión solemne. Todos los marines que pasaban por el muelle se detuvieron para saludar, una señal de profunda admiración y respeto por el capitán Caín. Solo un centenar de marines habían acompañado a Caín en este viaje para presentarse ante el cuartel general de la Infantería de Marina. Sin embargo, la fuerza total de la rama 133 ascendía a cerca de 2.000. Eso significaba que el muelle estaba repleto de marines que entraban y salían. Mientras veían a Caín marchar a la cabeza de la unidad que regresaba, muchos se detuvieron a saludar, creando una escena impactante e imponente. Era evidente que el capitán Caín ostentaba una autoridad y un prestigio considerables dentro de la rama. En la parte trasera del grupo, Yori y Chitsugikumi observaba la escena en silencio, con un toque de sorpresa en sus ojos. Su primera impresión de Caín no había sido favorable. No podía precisar por qué, solo una vaga sensación de que Caín era demasiado profundo, demasiado indescifrable. A diferencia de Garpu Zephyr, cuyas intenciones eran evidentes, Caín desprendía un aire impenetrable. A Yoriichi, instintivamente, le disgustaba eso. Su incomodidad solo aumentó cuando subió a bordo del barco de guerra de Caín y le asignaron inesperadamente el papel de operador de caldera, un trabajo que normalmente desempeñaba la tripulación de menor rango.
Tales tareas solían encomendarse a los ordenanzas de los barcos, así que ¿por qué se le encomendó a un marinero de tercera clase como él? La verdadera pregunta era, ¿dónde estaban los ordenanzas? ¿Se habían eliminado realmente esos puestos o simplemente se habían borrado del papel? Era una pregunta que merecía la pena reflexionar. A primera vista, los camilleros podrían parecer un papel insignificante en la armada. Pero para una rama de 2000 marines, la cantidad de camilleros necesarios fácilmente ascendería a cientos. Al sumar sus salarios y raciones anuales, no es un gasto insignificante. Y, sin embargo, la Armada asignaba fondos a cada rama con base en las listas oficiales de personal. A menos que se otorgaran fondos adicionales por mérito, el presupuesto anual era fijo. Si se manipulan inteligentemente, esos cientos de salarios fantasma podrían fácilmente llenar los bolsillos de Cain. Fue esta sospecha la que llevó a Yorichi a mantenerse en guardia y a distanciarse de los marines de la rama. No se sinceró con ellos, manteniendo siempre una mano en la espada figurativa. Para Yorichi, Cain era un oficial naval que muy bien podría estar robando dinero de puestos de personal falsos. Así que cuando vio el genuino respeto que los marines en el muelle tenían por Cain, su sorpresa tuvo todo el sentido. ¿Lo estaba pensando demasiado? El pensamiento pasó silenciosamente por su mente y su expresión se suavizó un poco. Después de llegar a la base, Yorichi y Kiros fueron asignados a servir bajo el mando de un sargento en la rama. Yorichi Tsujikuni. Kiros. Bienvenido a la División Marina 133. Ahora eres parte de mi unidad. Me llamo Santos. Soy el líder de su escuadrón. Con ustedes dos, nuestro escuadrón ahora tiene un total de 21 miembros. Vamos, te llevaré a los dormitorios. De ahora en adelante, vivirás y trabajarás junto a los demás marines de esta unidad. El sargento Santos era un joven de 20 y pocos años, de unos 180 centímetros de altura. Tenía una complexión robusta y un rostro sincero y honesto. Con una sonrisa cálida y acogedora, saludó a los reclutas recién asignados, Yorichi Tsujikuni y Kiros. Yorichi asintió cortésmente y saludó a Santos con la calma y desapego que se le muestra a un colega, ni distante ni familiar. Kiros, en cambio, lo saludó con una sonrisa alegre, visiblemente más entusiasta. Jaja, no te preocupes. Ya se conocerán mejor con el tiempo, rió Santos, asumiendo que la actitud tranquila de Yorichi se debía a su nueva experiencia. No se lo tomó como algo personal y los condujo al dormitorio con su habitual entusiasmo. Yorichi y Kiros fueron asignados a un cuartel de 8 personas. Cuando llegaron, la sala estaba vacía. Todos los demás seguían entrenando. Cerca del baño había una litera sin ocupar. Santos señaló la litera vacía y dijo, «Ese es tu lugar. Litera de arriba o de abajo, ustedes dos pueden decidirlo. No importa que esté cerca del baño, todos ya eligieron su lugar. Este era el único que quedaba. Somos marines. Un poco de incomodidad es parte del trabajo». Mientras hablaba, Santos les quitó el polvo de las camas. Desde que entraron, Yorichi había estado observando la habitación en silencio. Ni él ni Kiros comentaron sobre la distribución de las camas. Tras un breve vistazo, se unieron a Santos para ordenar sus literas y colocaron sus mochilas sobre las camas. Una vez que todo estuvo limpio, los dos siguieron a Santos a recoger su ropa de cama y otros artículos esenciales. Se instalaron rápidamente. Incluso después de ayudarlos a organizarse, Santos no se fue de inmediato. En cambio, se quedó para explicarles las tareas diarias del equipo. La 133 División de Marines estaba estacionada en Angkor Town, pero su jurisdicción no se limitaba solo a las aguas cercanas. El área que supervisaban abarcaba un radio de 100 kilómetros en torno al reino de Mia. El escuadrón de Santos, además del entrenamiento rutinario, realizaba principalmente patrullas conjuntas con otras unidades. Al encontrarse con piratas, su procedimiento habitual era retirarse e informar a la rama. Eran una unidad de recopilación de inteligencia, no una división de combate. Habiendo comprendido sus responsabilidades, tanto Yorichi como Kiros asintieron en reconocimiento. Después, Santos los llevó a un breve recorrido por la base para ayudarlos a familiarizarse con el entorno. Al anochecer, Santos los condujo al comedor, donde cenaron con el resto del escuadrón. Allí, se presentaron brevemente y conocieron a sus compañeros. Con eso, Yorichi y Kiros se unieron oficialmente a la unidad.
Al día siguiente, Yoriichi Tsujikuni y Kiros recibieron su primera asignación de patrulla. Al amanecer, un buque patrullero de la 133 División navegó a paso constante por el mar. Yoriichi estaba de pie en la cubierta, con un telescopio en la mano, escaneando el horizonte. El cielo era inmenso, el océano en calma. Nada fuera de lo común. Justo cuando estaba a punto de desviar la mirada, una pequeña mota oscura apareció en el agua, entrando en su campo de visión. Con un leve murmullo, Yoriichi se concentró. Ajustó el telescopio hacia el punto negro en la distancia. Era un barco, sin bandera, sin insignias, y se movía rápidamente hacia su barco patrulla. Viene directo hacia nosotros, ¿qué clase de barco es ese? Perplejo, Yoriichi llamó al sargento Santos. El sargento tomó el telescopio, observó un momento y luego sonrió. No te preocupes por eso, Yoriichi. Es un barco mercante de la compañía comercial Lolo. Probablemente regresa al reino de Mia. Le devolvió el telescopio a Yoriichi y estaba a punto de irse cuando Yoriichi preguntó, con calma pero con énfasis. Sargento Santos, ¿está seguro de que es un barco mercante? A través del telescopio, Yoriichi continuó observando la nave que se acercaba. Hacía un momento, no tenía marcas que la identificaran. Ahora, ondeaba una bandera, una insignia de calavera rosa. No importaba cómo lo mirara, no parecía un barco mercante. Chapter 52. Chapter 52. Ias Conce. Step up, or fall. Sí. El silbido agudo y penetrante de una bala de cañón cortando el aire puso instantáneamente a los marines a bordo del barco patrulla en alerta máxima. Apenas un segundo antes, Santos, con rostro sereno e indiferente, intentaba convencer a Yoriichi de que no le diera demasiadas vueltas. Pero en cuanto ese sonido ominoso llegó a sus oídos, se lanzó de bruces a la cubierta, tan rápido y con tanta práctica que fue casi desgarrador presenciarlo. Fuego de cañón. Todos al suelo, ahora. Al levantarse desde su posición boca abajo, Santos vio que Yoriichi seguía de pie. El pánico le azotó el corazón. Yoriichi. Agáchate. Gritó, poniéndose de pie a toda prisa y tratando de tirar de él. Pero para su sorpresa, por mucho que tirara, Yoriichi no se movía. En el cielo, una mancha negra se hizo más grande rápidamente. En cuestión de segundos, la bala de cañón había acortado la distancia y se estrelló contra el mar justo delante del buque patrulla. Auge. La explosión estalló con un rugido atronador, enviando olas hacia afuera y haciendo que todo el barco se tambaleara violentamente. Emboscada. Nos atacan. A toda velocidad. Evita el bombardeo. Acelera y maniobra, sal del campo de tiro. Después de que cesó el disparo inicial de prueba, una ráfaga de gritos urgentes surgió de los marines en cubierta, el caos subrayado por la avalancha de pasos y órdenes. Santos se puso de pie de un salto, gritando órdenes por encima del estruendo. En esta patrulla, había 3 escuadrones de marines a bordo, cada uno de 20 hombres, liderados por un sargento. A los escuadrones se les asignaron 3 tareas distintas: timón y navegación, patrulla y seguridad, y guardia de vigilancia. Como uno de los sargentos, Santos era efectivamente el oficial de mayor rango a bordo. Bajo sus enérgicas órdenes, los marineros comenzaron a transmitir órdenes en cadena, gritando hacia el puente con la esperanza de que el timonel las recibiera. Pero entonces, el barco se detuvo de repente. Su casco estaba inclinado hacia un lado, apuntando directamente hacia los cañones del distante barco pirata. Nos hemos detenido. ¿Por qué carajo nos detuvimos? ¿Qué carajo está haciendo Brulle? La voz de Santos resonó alarmada. El Brulle al que se refería era el sargento a cargo de la escuadra de navegación, actualmente destacado en el puente. Al no ver respuesta, Santos no dudó. Se dio la vuelta y corrió hacia el timón para encontrar a Brulle y poner el barco en marcha de nuevo. El resto de los marines de cubierta lo imitaron, corriendo hacia la cámara de artillería. En un instante, la cubierta, antes abarrotada, quedó vacía, dejando solo a Yoriichi allí. Miró en la dirección en la que había corrido Santos, luego con calma volvió su mirada hacia el lejano barco pirata. El barco enemigo había comenzado a reducir la velocidad, tal vez después de haber calculado el alcance y preparándose para un segundo ataque. Yoriichi, están disminuyendo la velocidad. Prepárense, viene otra descarga. Esta voz provenía de Kiros, quien no había seguido a los demás a la cámara del cañón.
En cambio, se había apresurado al lado de Yoriichi, con la mirada fija en el barco pirata, ahora claramente visible en el horizonte. Kiros, ve con Santos. Dirígete al puente y revisa la situación. Déjamelo a mí. Mientras Yoriichi hablaba, su expresión se tornó solemne. Ahora estaba activando por completo su Kenbunsoku Aki de observación, y su campo sensorial se extendía casi 100 metros. Antes no había prestado toda su atención, pero ahora que la batalla era inminente, sus instintos se agudizaron. Lo que percibió en el puente le hizo fruncir el ceño. Demasiadas presencias. Mucho más que un solo escuadrón. Kiros asintió y estaba a punto de despegar cuando de repente se oyó un disparo desde debajo de la cubierta. Al mismo tiempo, el barco pirata terminó de cargar. Esta vez no fue un disparo de prueba. 7, no, 8 balas de cañón estallaron, gritando hacia la nave patrulla al unísono. Kiros, vete. Ten cuidado. Si alguien intenta apuntarte con un arma, no lo dudes. Elimínalos en el acto. Yoriichi dio la orden rápidamente y sin lugar a dudas. Luego desenvainó su larga espada. Mirando fijamente las balas de cañón que se aproximaban, dio un paso hacia adelante y desató 3 cortes voladores. La luz de la espada, forjada con Aki puro, se elevó por el aire y golpeó las balas de cañón en pleno vuelo. ¡Bum! 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 Una serie de explosiones estallaron en el aire. La luz de las explosiones se reflejó en el mar, tiñendo las olas de un rojo brillante y abrasador. En un instante, las balas de cañón explotaron en el aire y sus ráfagas de fuego pintaron el mar de un rojo sangre. Disparos de nuestro propio buque de guerra, piratas disfrazados de mercaderes, por lo que dijo Santos, el diseño de ese barco pirata, ¿podría ser de la compañía comercial Lolo? En otras palabras, podría haber una conexión entre estos piratas y el gremio de comerciantes. Y otra cosa, una tripulación pirata que se atreva a atacar a la armada de frente, debe ser absolutamente despiadada. Se dirigen directamente a esta nave patrullera. No puede ser casualidad. Los pensamientos de Yoriichi se desbocaron. Su rostro, ya teñido de solemnidad, se ensombreció aún más al comprender las implicaciones. ¡Juuu! El agudo silbido de los proyectiles de cañón rasgó el aire sobre el mar. Con una expresión fría, Yoriichi lanzó varias oleadas de espadas al cielo, destrozando los proyectiles con cortes precisos y explosivos. Entonces, sin dudarlo, se agachó y se lanzó desde la cubierta, dando un paso al frente con Geppo, lanzándose hacia el barco pirata a una velocidad vertiginosa. Capitán Rick. El objetivo destruyó nuestras 2 salvas en el aire. Ninguna bala de cañón tocó su nave. Hay un experto a bordo de esa nave de la Armada. El informe provino de un tripulante sin aliento que corrió por la cubierta hacia su capitán. Los piratas Rick contaban con poco más de 120 hombres. En el West Blue, su nombre era desconocido. Ni siquiera se ofrecía una recompensa por la cabeza del capitán Rick. ¿La razón? TCH. Tengo ojos, ¿verdad? Claro que lo vi. Díganle a los hombres que sigan disparando. ¿Qué demonios es eso? Justo cuando Rick estaba a punto de dar otra orden, sus ojos captaron un destello blanco que salía disparado del buque de la Armada. Lo que lo sobresaltó aún más fue que la figura no caía, sino que volaba. Y se dirigía directamente hacia ellos. Rick corrió hacia la barandilla, entrecerrando los ojos hacia el cielo para ver mejor. A medida que la figura blanca acortaba la distancia, la imagen se volvió más nítida y reconocible. Una persona. Un oficial de la Marina. Rápido. Alerta a los artilleros. Dispara a ese bastardo del cielo. No dejes que se acerque. La voz de Rick se convirtió en un grito cuando finalmente distinguió al intruso. Un chico pelirrojo con uniforme de la Marina, volando por el cielo como un cometa. Un miedo inexplicable se apoderó de la piel de Rick. Sus instintos gritaban. Esto era peligro, peligro real. Espera, quita esa bandera pirata. Tírala por la borda. La orden llegó brusca y repentina. Una revelación lo golpeó como un rayo. Volvió a levantar la vista, demasiado tarde. La mancha blanca estaba casi sobre ellos. Antes de que Rick pudiera parpadear, el joven pelirrojo aterrizó en la cubierta con un susurro de impacto, quedando justo frente a él. Él voló hasta aquí, murmuró Rick con incredulidad. Entonces sus miradas se encontraron. En ese breve instante de contacto, un escalofrío recorrió la espalda de Rick.
Se le erizaron todos los pelos del cuerpo, sintió un hormigueo en el cuero cabelludo y se le paralizó la lengua. Abrió la boca para hablar, pero el chico pelirrojo desapareció. Al instante siguiente, el mundo dio vueltas. No bajé la cabeza, ¿por qué miro al suelo? Apenas se había formado la idea cuando la visión de Rick captó un cuerpo decapitado con un uniforme que conocía a la perfección. Junto a él, un joven pelirrojo, con la espada al costado y el cabello carmesí ondeando al viento marino. A su alrededor, su tripulación estaba paralizada por el horror. ¿Soy yo? Estoy muerto. La cabeza de Rick golpeó el suelo con un golpe sordo. Perdió la consciencia una vez, y luego se apagó. La sangre brotaba en pulsos rítmicos desde el cuello de su cuerpo ahora sin vida. Aplastante y absoluto. Yoriichi Tsujikuni se limpió la sangre de la espada con un solo movimiento. Su mirada, medio baja, recorrió el cadáver a sus pies, y luego la levantó lentamente para encontrarse con la de los piratas que quedaban en cubierta. Habló con voz tranquila pero aguda como acero templado. Responde una pregunta y te dejaré vivir. ¿Quién te envió? Chapter 53. Chapter 53. Y always keep my word. Yoriichi Tsujikuni estaba junto al cadáver de Rick. La sangre se filtraba por la cubierta, formando un charco silencioso a sus pies, aunque él parecía no darse cuenta. Solo preguntaré una vez, dijo con frialdad. Quien me responda y vivirá. ¿Quién te envió? No tengas miedo. Siempre cumplo mis promesas. Los piratas en cubierta miraron con nerviosismo el cuerpo en el suelo y luego a Yoriichi, que estaba de pie junto a él. Ninguno dijo nada. Yoriichi esperó en silencio. Al no recibir respuesta, frunció ligeramente el ceño. Justo cuando estaba a punto de actuar, un joven pirata se lanzó de repente hacia adelante en un deslizamiento desesperado, arrodillándose a los pies de Yoriichi y golpeándose la cabeza contra la cubierta. Era el presidente. Nos envió el presidente. No quiero morir. Quiero vivir, quiero vivir. Por favor, te lo ruego, no me mates. No me mates. Yoriichi bajó la mirada hacia el hombre tembloroso que tenía delante. El nombre presidente no le decía nada. ¿Presidente? Murmuró. Entonces, recordó algo que Santos había mencionado una vez. La compañía comercial Loro. Su voz se agudizó. ¿Te refieres al presidente de la compañía comercial Loro? El joven pirata se estremeció visiblemente al oír el nombre de Yoriichi. Forzando una sonrisa servil, asintió repetidamente. Sí. Sí, así es. Es la compañía comercial Loro. Como lo sabes, eso facilita las cosas. Ve directo con su presidente. Solo cumplíamos sus órdenes. Perdóname, por favor, no quiero morir. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras suplicaba. Por fin, el resto de los piratas salieron de su asombro. Uno a uno, se arrodillaron ante Yoriichi al unísono. Ninguno de ellos albergaba el más mínimo pensamiento de resistencia, no después de ver a ese hombre volar más de 100 metros en mar abierto para aterrizar en su cubierta y partir a su capitán Rick por la mitad de un solo corte. No eran novatos. La tripulación de los piratas del Rick llevaba años navegando. Sabían exactamente con qué tipo de personas se podía jugar y con cuáles no. Y Yoriichi Tsujikuni era sin lugar a dudas el tipo de persona con la que no te metes. Por supuesto, antes de su emboscada al barco patrulla de la marina, no tenían forma de saber que alguien como él estaría a bordo. Pensaron que su misión era simple: interceptar y eliminar un pequeño buque de guerra y su tripulación. Pero ahora que sus vidas pendían de un hilo en las manos de Yoriichi, los piratas se pelearon unos con otros para ofrecer lo que sabían. Yoriichi los escuchó sin apresurarlos, reconstruyendo pacientemente la historia a partir de sus caóticas confesiones. Poco a poco, se fue revelando el panorama completo: la identidad de los atacantes, sus motivos y sus afiliaciones. Su objetivo era sencillo. Se les había ordenado destruir un barco patrulla de la marina en un momento y lugar específicos, y no dejar sobrevivientes. En cuanto a sus antecedentes, los piratas de Rick habían sido fundados por el capitán Rick, y más tarde quedaron bajo la protección de la compañía comercial Loro. El término bajo la protección de fue cuidadosamente elegido, ya que en el reino de Mia, los piratas de Rick no se presentaban como piratas en absoluto. Operaban bajo la apariencia de miembros de la compañía comercial Loro. Su oficio: comercio marítimo de larga distancia. Su carga: esclavos.
En el reino de Mia, la trata de esclavos era completamente legal y estaba abiertamente permitida. Por supuesto, nadie preguntaba cómo se conseguían esos esclavos. Y al reino ciertamente no le importó. En el corazón de esta economía moralmente en bancarrota se encontraba la compañía comercial Loro, la mayor empresa comercial de Mia. Compuesta por 36 filiales independientes, su influencia se extendía al comercio marítimo a distancia, el tráfico de armas, los bienes raíces, el juego, y mucho más allá. Entre los piratas, el escurridizo presidente de la compañía comercial Loro era una leyenda que se rumoreaba. Nadie había visto su rostro jamás. Pero todos los piratas sabían una cosa con certeza. El presidente era la persona más poderosa de toda Mia. Sin excepción. Al escuchar la charla de los piratas, Yoriichi Tsujikuni comenzó a formarse una idea aproximada de esta misteriosa organización. En pocas palabras, Loro era la versión del reino de Mia de un Zaibatsu, un conglomerado colosal que controlaba tanto los recursos económicos como los ejes políticos de la nación. Un soberano en la sombra que gobernaba entre bastidores. Y con ese entendimiento, Yoriichi ahora podía hacer algunas conjeturas fundamentadas sobre esta llamada compañía marítima RIC, que se había acercado a él. Una corporación masiva enredada en la vida política y el sustento nacional. Un puesto de avanzada naval, la rama 133, supuestamente responsable de la seguridad de las aguas de Mia. Decir que estas dos entidades no tenían conexión. Yoriichi no lo creyó ni por un segundo. No solo sus objetivos eran precisos, sino que su información sobre la ubicación del buque de guerra era exacta, murmuró. Claramente nos perseguían a Kiros y a mí. Si no, ¿qué sentido tendría atacar una nave patrullera? Pero, ni siquiera he hecho nada todavía. ¿Por qué alguien querría verme muerto ya? ¿Será que sospechan que no soy solo un marinero de tercera clase del cuartel general de la Marina? ¿Que creen que Kiros y yo fuimos enviados aquí como auditores encubiertos? En otras palabras, alguien en la rama 133 está ocultando algo que vale la pena investigar. Parece que hay cosas muy profundas por aquí. Yoriichi procesó en silencio la avalancha de información que acababa de reunir. Mientras reflexionaba, el joven pirata que había revelado la información primero habló con nerviosismo. Señor. Balbuceó. Ya le dije todo lo que sé. Entonces, ¿eso significa que me dejará ir? En el momento en que su súplica salió de sus labios, el resto de los piratas arrodillados en la cubierta se unieron rápidamente. Yo también. Contesté, respondí. Por favor, déjame vivir, no quiero morir. En un instante, la cubierta se inundó de gritos de clemencia. Yoriichi los miró y asintió levemente, con voz tranquila y mesurada. Soy un hombre de palabra. Siempre cumplo mis promesas. Dicho esto, se giró, dio un paso en el aire y desapareció. Monwalg lo sacó del barco pirata. Mientras su figura se elevaba hacia el cielo, una exhalación colectiva recorrió la nave. Los piratas, con el corazón aún latiendo al borde de la muerte, sintieron una inmensa oleada de alivio. Ninguno de ellos quería volver a experimentar ese tipo de terror. Pero entonces, desde arriba, un zumbido repentino rompió el silencio. Un único corte, silencioso y sin previo aviso, atravesó el aire. El barco pirata, de decenas de metros de largo, se partió limpiamente en dos. El agua del mar entró a raudales en la bodega. El barco empezó a hundirse. En la cubierta, cundió el pánico. Gritos. Empujones. La desesperada carrera por escapar. Pero todo fue en vano. Pronto, el vórtice creado por el casco al hundirse ahogó los gritos. El mar se cerró. Y con un último choque de las olas, no quedó nada. Ni rastro de vida. Yoriichi se elevó hacia la nave patrulla, sin mirar atrás ni una sola vez. Sí, ese corte era suyo. Y no había roto su promesa. Él mismo lo había dicho. Siempre cumplía su palabra. Es solo que, para Yoriichi Tsujikuni, los piratas no contaban como personas. Chapter 54. Chapter 54. Kiros, Yugarebe Traide Navi. Después de obtener la información que quería, Yoriichi Tsujikuni se alejó hacia el cielo usando a Gepo. Mientras ascendía, desató un ataque volador hacia el barco pirata, partiéndolo limpiamente en dos. Flotando en el aire por un breve instante, Yoriichi observó hasta que el barco quedó en completo silencio, sin que ningún pirata emergiera de entre los restos. Entonces, sin dudarlo, giró y se lanzó de vuelta hacia la patrullera.
Para Yoriichi, no valía la pena razonar con criaturas como los piratas sobre el llamado honor o el código. En cuestión de segundos, Yoriichi aterrizó de nuevo en cubierta, con Geppo llevándolo rápidamente. Debido al cañonazo previo del barco pirata, la cubierta estaba ahora inquietantemente desierta. En el momento en que puso un pie en la cubierta, un fuerte hedor a sangre lo golpeó. Algo anda mal. Un escalofrío recorrió el corazón de Yoriichi. Su mirada siguió el rastro de sangre, que conducía a la escotilla abierta de par en par del camarote inferior. Al mismo tiempo, su haki de observación surgió, recorriendo el interior de la nave, y al instante siguiente, desapareció de la cubierta. Kiros, ¿cómo te atreves a atacar a tus compañeros marines? Mataste al sargento Santos y a todos estos marineros también. ¿Estás tratando de traicionar a la marina? Escuchen, aunque sean fuertes, ya le informé al comandante Caín de la sucursal sobre lo que sucedió en esta nave patrulla. Aunque mates a todos y cada uno de nosotros, la marina nunca perdonará a un traidor como tú. Dentro de la sala de control de la nave, un corpulento marine de mediana edad apuntó a Kiros con un cañón corto, gritando con furia justificada. Lo rodeaban otros 7 marines, cada uno armado con rifles largos, formando un círculo cerrado alrededor de su líder. Aunque armados, las manos de los marines temblaban sobre los gatillos, con la tensión y el miedo reflejados en sus rostros. Incluso la voz del oficial, aunque alzada con furia, transmitía una falsa bravuconería. Dura por fuera, frágil por dentro. En el suelo de la sala de control, los cuerpos yacían desperdigados, casi 30 marines, todos muertos. Las heridas eran diversas. Algunas presentaban cortes profundos y limpios. Otras estaban acribilladas a balazos. La sangre corría a raudales por el suelo. El hedor a cobre espesaba el aire, llenando toda la sala de máquinas. Kiros, el hombre al que todos acusaban, estaba de pie en el centro, agarrando firmemente una espada larga con ambas manos, su rostro contorsionado por la rabia mientras miraba al marine de mediana edad. Estás mintiendo. Cuando llegué, el sargento Santos ya estaba muerto, con un disparo en el pecho. Y no era solo él. Todos en esta sala de control habían sido acribillados cuando llegué. En el momento en que entré, intentaste matarme también. Fue en defensa propia. Estaba tomando represalias para sobrevivir. El verdadero traidor a la marina eres tú. Los ojos de Kiros brillaron de furia. Apretó la espada con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Aún intentas negarlo? Todos lo vimos. Santos y yo somos camaradas desde hace años. ¿Crees que le pondría una mano encima? Tú eres el asesino aquí. Todos pueden testificar por mí. A pesar de su miedo interior, el marine de mediana edad se sintió envalentonado por los 8 rifles que apuntaban a Kiros. Aún conservaba algo de confianza. Se llamaba Fabrice Simic, sargento de la 133 División de Infantería de Marina. Como ya se mencionó, este buque patrulla transportaba 3 escuadrones bajo diferentes comandantes. Fabrice Simic lideraba el escuadrón responsable de las operaciones de combate. Pero ahora, incluyendo al propio Simic, solo quedaban 8 miembros. Entre los cadáveres esparcidos por el suelo de la sala de control, algunos eran sus propios hombres. Los demás pertenecían a los 2 escuadrones restantes. Tras el desembarco de Yoriichi Tsujikuni, Kiros siguió sus instrucciones y se dirigió al puente para evaluar la situación. Pero para cuando llegó, el puente ya estaba sembrado de cadáveres. Los únicos que quedaban con vida dentro eran los miembros del escuadrón de combate liderado por Fabrice Simic. Y en el momento en que vieron a Kiros empujando la puerta y entrando, no dijeron una palabra. Abrieron fuego contra él sin dudarlo. Por suerte, Kiros era rápido. Increíblemente rápido. Su esgrima era aguda y fluida, lo que le permitía esquivar las balas con rápidos pasos laterales e incluso abatir algunas en el aire. Tan pronto como terminó su primera volea, Kiros aprovechó la oportunidad y cerró la distancia. Recordó las palabras de Yoriichi antes de despedirse. Si alguien intenta atacarte, no lo dudes. Contraataca sin piedad. Con eso en mente, Kiros cargó justo cuando el enemigo recargaba. Su espada brilló, y en cuestión de segundos, una docena de pistoleros cayeron bajo su espada. Cuando los miembros sobrevivientes del escuadrón de Simic terminaron de recargar y volvieron a apuntar sus armas a Kiros, solo quedaban 8 de ellos. Ante un muro de hocicos oscuros, Kiros no se movió imprudentemente. Esperó. A su velocidad, podía evadir fácilmente sus balas y atacar durante la siguiente recarga.
Pero si se adelantaba, un disparo perdido podría alcanzarlo en plena carrera, algo que ni siquiera él podría esquivar a tiempo. Los 8 hombres, plenamente conscientes de la velocidad y la habilidad de Kiros tras su breve encuentro, no se atrevieron a actuar precipitadamente. Acababan de comprobar lo inútiles que eran sus balas contra él. El enfrentamiento se convirtió en un tenso punto muerto. Mientras tanto, Simic culpó a Kiros de todas las muertes. En cuanto a por qué Fabrice Simic asesinaría a sus compañeros marineros y trataría de incriminar a Kiros, bueno, la razón era dolorosamente simple. Su salario en la marina apenas alimentaba a su familia. Era suficiente para sobrevivir, pero no para la vida que anhelaba. Pero durante sus años de servicio, Simic llegó a conocer a una poderosa figura del reino de Mia, un rico mecenas que había apoyado generosamente su estilo de vida. Anoche, ese mismo cliente acudió a él con una petición: eliminar 2 objetivos específicos. La recompensa fue generosa. Al principio, Simic dudó. Pero, gracias a la persuasión del mecenas, finalmente aceptó. El dinero formaba parte, sí, pero la verdadera razón por la que aceptó fue el plan. El mecenas ya le había dejado todo listo. Un método limpio, sin cabos sueltos. Incluso prometió que llegaría un barco pirata para ocuparse de las consecuencias. Todo lo que Simic tenía que hacer era cuidar de las personas a bordo del barco, arrojar sus cuerpos al océano e informar que habían sido emboscados por piratas. Simple. Limpio. Sin testigos. Sin consecuencias. Después de todo, en este vasto mar, el costo de cometer crímenes era menor que en cualquier otro lugar del mundo. Ocultar los pecados era demasiado fácil. Pero, las cosas no salieron según lo planeado. Uno de los objetivos a los que se refería el cliente como un antiguo cazador de piratas era mucho más duro de lo previsto. De vuelta en el puente empapado de sangre, Kiros se quedó sin palabras ante el frío comentario de Simic. Todos fueron testigos. No era muy bueno con las palabras, pero su rostro estaba rojo de furia, las venas se le hinchaban en la sien y los ojos estaban inyectados de rabia. Sus manos se aferraban con fuerza a su espada, todo su cuerpo tenso, listo para atacar. Simic y sus hombres lo miraron fijamente, nerviosos y con las armas en alto. Bastardos, no sois dignos de llevar el uniforme de la marina. Kiros finalmente cedió. Con un fuerte impulso desde el suelo, salió disparado hacia adelante como un rayo. En ese mismo instante, los 8 restantes abrieron fuego al unísono. Kiros sorteó sus ataques, barriendo con la espada en arcos controlados y letales. No dudó. Una vez a su alcance, su espada vibró. En un abrir y cerrar de ojos, los 8 fueron abatidos, sus cuerpos cayeron al suelo, bañados en carmesí, sin vida. Estallido. Justo cuando Kiros terminó con el último de ellos, la puerta del puente se abrió de una patada. Yoriichi entró. Echó un vistazo a la espantosa escena, el suelo cubierto de sangre, los cuerpos sin vida, Kiros todavía sosteniendo su espada, la respiración constante pero pesada, y su corazón se hundió. Un escalofrío lo recorrió. Hemos caído directamente en una trampa. Chapter 55. Chapter 55. A the Ugly Trap. Let's make a call first. El haki de observación de Yoriichi Tsujikuni cubrió toda la nave patrullera. En ese momento, aparte de él y Kiros, no quedaba ni un alma con vida a bordo. Inspeccionó rápidamente el puente e inspeccionó brevemente las heridas de los marines caídos. Kiros no tuvo que explicar nada. Yoriichi ya podía reconstruir lo sucedido sin apenas esfuerzo. Yoriichi, Kiros abrió la boca, intentando explicarse, pero Yoriichi levantó una mano, deteniéndolo en silencio. Su mirada estaba fija en el centro de la mesa de mando de la sala. En ella, junto a una carta náutica extendida y algunos lápices dispersos, había un Den Mushi. Sus ojos estaban abiertos. Al ver esto, Yoriichi dio un paso adelante, cogió el auricular y preguntó con calma. ¿Alguien escucha? Aquí la División de Infantería de Marina 133, buque patrullero 06. Soy el soldado de tercera clase Tsujikuni Yoriichi de la Unidad Santos. Apenas un segundo después de que Yoriichi terminara de hablar, se oyó un clic agudo en el auricular. El Den Mushi, que hacía unos momentos tenía los ojos abiertos, ahora los había cerrado. La expresión de Yoriichi se enfrió. Yoriichi, ¿qué pasa? Cuando el barco fue alcanzado por el fuego de los cañones piratas, seguí tu sugerencia y vine a revisar el puente, explicó Kiros.
Pero cuando llegué aquí, el sargento Santos y el resto de la tripulación del puente ya habían sido abatidos a tiros. Los culpables eran miembros de la unidad de combate. ¿Por qué? ¿Por qué harían algo así? Kiros seguía sin comprenderlo. No entendía por qué sus compañeros marines de la unidad de combate se apuntaban con sus armas. Tampoco entendía por qué lo habían atacado también. Lo que lo desconcertó aún más fue que, en un momento crítico, bajo el fuego de los cañones piratas, los marines de combate no movieron un dedo para repeler al enemigo. En cambio, optaron por asesinar a los suyos. Para Kiros, esto no tenía ningún sentido. ¿Por qué harían esto? Preguntó de nuevo, incrédulo. Sospecho que su verdadero objetivo eran nuestras vidas, respondió Yordichi con frialdad. Los piratas que nos atacaron hace un momento no eran una amenaza casual con la que nos topamos. Estaban organizados, bien preparados y tenían como objetivo específico esta patrullera, con órdenes de aniquilar a todos a bordo. Localizar un barco en mar abierto con tanta precisión, significa que nuestra ruta de patrullaje se ha filtrado. Y para que se filtrara información como esa, alguien de dentro de la marina tuvo que haberla entregado. El ataque de la unidad de combate a la tripulación del puente debía coincidir con el asalto de los piratas, respondiendo desde dentro mientras estos atacaban desde fuera. Ya sea la unidad de combate o esos piratas, creo que ambos bandos trabajaban por el mismo fin. De hecho, creo que incluso los marines que cometieron los asesinatos eran meros peones. Para el verdadero cerebro detrás de esto y no eran más que herramientas prescindibles. Después de todo, los piratas tenían una orden clara: eliminar a todos a bordo de este barco. Kiros permaneció en silencio, con el rostro cada vez más serio. Pero mientras asimilaba el análisis de Yordichi, algo seguía sin cuadrar. ¿Nuestras vidas? ¿Pero por qué alguien nos atacaría? Kiros frunció el ceño. Solo somos 2 soldados recién asignados. No hemos ofendido a nadie. ¿Quién querría vernos muertos? Si lo que dices es cierto y entonces quien orquestó esto debe tener un poder considerable. Suficiente para comandar tanto a marines como a piratas. ¿Pero cuánto llevamos en la sucursal 133? ¿Unos días? Ni siquiera hemos tenido tiempo de molestar a nadie. Se rascó la cabeza con frustración, incapaz de comprender qué podría haber hecho él o Yordichi para provocar una sentencia de muerte. Creo que, podría tener una idea, dijo Yordichi en voz baja. Pero aún no estoy seguro de si mi suposición es correcta. Su mirada volvió al Den Den Mushi, ahora dormido, sobre la mesa. Tras pensarlo un momento, metió la mano en su abrigo y sacó otro Den Den Mushi. Este parecía único. De forma inconfundiblemente humanoide, y quizás lo más llamativo de todo era que tenía una abundante cabellera de color púrpura vibrante. Hacer clic. Después de unos cuantos timbres, el Den Den Mushi de cabello morado abrió los ojos. Una voz fuerte y vigorosa resonó a través del receptor. Oye. Yordichi. Pequeño bribón, por fin llamaste. ¿Y bien? ¿Ya llegaste a la 133 división? Al escuchar esa voz familiar, Yordichi no pudo evitar sonreír mientras respondía cálidamente. Hola, profesor Cepid. Kiros y yo llegamos a la sede de la Marina ayer mismo. Esta mañana a primera hora, incluso hicimos una patrulla con algunos oficiales locales. Aunque, surgió algo. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Entonces regresó la voz de Cepid, más fría y aguda que antes. ¿Qué pasó? Durante la llamada, Yordichi le contó a Cepid un breve relato de lo que él y Kiros habían experimentado. También compartió su propia opinión sobre la situación. Pero Yordichi no atribuyó la sospecha únicamente al supuesto líder de la Asociación de Comercio Loro del que había oído hablar. No, sospechaba que los altos mandos de la 133 División ocultaban algo al cuartel general de la Armada. Y fuera cual fuese ese secreto, si se revelaba, podría costarle a alguien su puesto o incluso la vida. La lógica era simple. Yordichi y Kiros acababan de llegar el día anterior. Era imposible que un gremio de comerciantes se enterara tan rápido a menos que alguien les avisara desde dentro. Además, desde un punto de vista estratégico, cualquiera que pudiera alternar fácilmente entre comerciante y pirata no tendría nada que ganar enfrentándose a la Armada. Ese tipo de riesgo solo perjudicaría su negocio.
Incluso si temían ser descubiertos por la Marina, sería mejor que esperaran y reaccionaran más tarde, en lugar de tomar medidas preventivas. Yoriichi pensó que su llegada desde el cuartel general de la Marina podría haber puesto nervioso a alguien de la rama local, lo suficientemente nervioso como para hacer un movimiento. ¿Quién crees que es?, preguntó Zephyr al teléfono. No parecía preocupado en lo más mínimo porque Kiros le hubiera quitado la vida a un marino. Confiaba plenamente en sus estudiantes. Kiros llevaba un tiempo inscrito en la Academia Naval, y Zephyr tenía fe en su carácter. Y en cuanto al juicio de Yoriichi, Zephyr confiaba aún más en él. En cuanto presentía que podía haber una rata en la rama, le preguntaba a Yoriichi su opinión. Es difícil decirlo. En nuestro viaje del cuartel general a la sucursal, no encontramos nada inusual. Así que la probabilidad de que sea el capitán Cain parece baja. Dicho esto, no podemos descartar la posibilidad de que el enemigo esperara a regresar a su territorio para actuar. También existe la posibilidad de que se trate de alguien del personal de la sucursal. En cuanto a alguien de menor rango, dudo que tenga la influencia necesaria para comandar sargentos de la Marina u orquestar una tripulación pirata haciéndose pasar por un gremio de comerciantes. Zephyr escuchó en silencio, sumido en sus pensamientos, antes de hablar finalmente en un tono grave. Yoriichi, no me llamarías ahora a menos que ya tuvieras un plan, ¿verdad? Adelante, dime. ¿Qué piensas hacer? El altavoz del Dendenmushi emitió un suave crujido. Al oírlo, Kiros se giró para mirar a Yoriichi con la mirada fija. Yoriichi guardó silencio un momento. Luego, una sonrisa serena se dibujó en su rostro. Mi plan es simple. Detenemos a todos los que puedan estar involucrados. Luego, maestro Zephyr, envía gente a investigar. Todo este lío puede parecer complicado a primera vista, pero limpiarlo no es tan difícil. Kiros y yo podemos con ello. El otro extremo de la línea quedó en completo silencio. Claramente, Zephyr no esperaba una solución tan contundente y audaz de Yoriichi. Después de una larga parada, Zephyr finalmente dejó escapar un suspiro y dijo, con un tono de aceptación reticente. Ustedes dos, manéjenlo como les parezca. Si algo sale mal, yo me haré cargo. Ten cuidado. Y intenta no matar a nadie a menos que sea absolutamente necesario. Enviaré un equipo de inmediato. Ah. Y Yoriichi, una cosa más. Intenta pasar menos tiempo con Garp. La idiotez es contagiosa. Chapter 56. Chapter 56. Que epit simple, and le things de simple way. Solo hizo falta una llamada telefónica. Solo una llamada, y a Yoriichi Tsujikuni y Kiros, ambos simples marineros de tercera clase, se les concedió plena autoridad discrecional en la rama 133 de la Armada. ¿Pero qué significaban realmente las palabras de Zephyr? Actúa como creas conveniente. Eso significaba que incluso si Yoriichi y Kiros masacraran a todas y cada una de las personas de la rama 133, siempre que tuvieran una justificación remotamente plausible después, saldrían ilesos. Tal era el aterrador peso de la autoridad que ostentaba un exalmirante de la Armada. Aquellos experimentados oficiales de la rama 133, veteranos que habían pasado años, incluso décadas, ascendiendo de rango hasta llegar a teniente y comandante, fueron reducidos instantáneamente a peones prescindibles con una sola frase de Zephyr. En el mundo de One Piece, el poder en la cima no solo es inmenso, es escalofriante. Y no fue solo Zephyr, el exalmirante, ahora instructor jefe de la Armada. Incluso un contraalmirante o vicealmirante del cuartel general de la Armada podía decidir fácilmente el destino de oficiales de menor rango con solo unas palabras. Técnicamente, por supuesto, se suponía que los oficiales acusados de mala conducta debían ser llevados de vuelta al cuartel general para el debido proceso. Pero la intención de Zephyr era clara. Si algo ocurría, asumiría toda la responsabilidad. Aquí, en este pequeño rincón del West Blue, no había un solo desastre que no pudiera limpiar. Kiros, dijo Yoriichi, regresemos. Apuesto lo que sea a que ya nos están esperando. Pilotar una nave de patrulla solo ellos dos no fue precisamente fácil. Por suerte, Yoriichi había cursado el timón en la Academia Naval y sabía cómo gobernar. Con Kiros como su tripulación de sala de máquinas, la nave patrullera, con poca tripulación, volvió a la vida con un rugido. La embarcación giró lentamente y emprendió su regreso al puerto militar de la rama 133. Y a medida que se acercaban a la base, ocurrió exactamente lo que Yoriichi había predicho.
Los buques de guerra que deberían haber estado atracados ordenadamente ahora bloqueaban por completo la entrada del puerto. 3 grandes buques de guerra, junto con más de una docena de lanchas patrulleras, estaban formados, con los cañones negros como la pólvora apuntando directamente a su única embarcación. Dentro de la timonera, Yoriichi detuvo la nave patrulla. Luego llamó a Kiros en la sala de máquinas y juntos subieron a cubierta, contemplando el espectáculo que se extendía ante ellos. Nunca pensé que llegaría a sentir lo que es, estar rodeado de buques de guerra de la marina, siendo yo mismo de la marina, murmuró Yoriichi, observando la escena con un dejo de diversión irónica. En cuanto a por qué la base se movilizaría así, no le sorprendió en absoluto. En cuanto vio la transmisión entrante del Den Mushi en la cabina, ya había adivinado que llegaría a esto. A estas alturas, él y Kiros probablemente eran considerados soldados rebeldes, desertores. En la cubierta del buque insignia de la rama 133, el capitán Kaine permanecía envuelto en el manto de la justicia. Su rostro era frío, su mirada penetrante, y mientras observaba con los ojos entrecerrados la nave de patrulla detenida a lo lejos, dio una orden severa. Fuego. Sin preguntas. Sin investigación. Sin advertencia. Su primer ola llegó en forma de fuego de cañón. Bum 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 bum. Tras la orden de Kaine, los 3 pesados buques de guerra desataron una atronadora descarga. El sonido de sus cañones resonó en el océano como una tormenta repentina. Proyectiles negros como el azabache surcaron el cielo, dirigiéndose directamente hacia la nave de Yoriichi y Kiros. Kiros, protege la nave. Gritó Yoriichi. Esta cosa es propiedad de la marina, no podemos dejar que se hunda tan fácilmente. Voy a saludar. Con eso, Yoriichi desenvainó rápidamente su larga espada de la cadera. En un abrir y cerrar de ojos, se lanzó al aire con Gepo, paseo lunar. En el aire, su espada brilló al atravesar sin esfuerzo varios proyectiles. Entonces, sin detenerse, se lanzó hacia adelante, directo hacia el buque de guerra más grande en el centro. SHHHSHHHHHHHHK. Una vez que Yoriichi alzó el vuelo, Kiros saltó a la proa. Espada en mano, comenzó a cortar los proyectiles que Yoriichi no había interceptado. A diferencia de Yoriichi, Kiros no podía lanzar cortes aéreos. Tenía que acercarse y cortarlos con precisión. Ya dominaba el Soru, lo que lo hacía increíblemente rápido, pero en la densa ráfaga de cañonazos, algunos proyectiles se le escaparon. Por suerte, la puntería era un poco errada. Los proyectiles errantes explotaron en las aguas circundantes, provocando olas que se estrellaron violentamente contra el casco y haciendo que la patrulla se balanceara con fuerza. Pero entonces, inesperadamente, el bombardeo cesó. Kiros se estabilizó. Parpadeó. ¿Los bombardeos ya habían cesado? Capitán Kaine. Está volando. Joseph Caso estaba al lado de Kaine, con la mirada fija en la nave patrulla. Acababa de avistar una figura que alzaba el vuelo desde su cubierta, elevándose rápidamente por el aire hacia ellos como una mancha blanca. Su voz temblaba mientras balbuceaba una advertencia. Ese es uno de los 6 estilos de la armada, Moonwalk. Está usando a Gepo. Ese tipo no es un marinero de tercera clase cualquiera, es una élite del cuartel general. Definitivamente está aquí para mí. Una oleada de furia recorrió el corazón de Kaine al contemplar la figura que cruzaba el cielo. Yoriichi Tsujikuni. Pero esa ira pronto dio paso a un destello de alivio. Menos mal que atacó primero. Si esos 2 hubieran logrado investigar e informar de algo al cuartel general de la Marina, su puesto de capitán habría terminado. Con suerte, lo enviarían a Impel Down. Pero lo más probable, lo ejecutarían. Mientras el punto blanco aéreo se acercaba, el rostro de Kaine permaneció inquietantemente tranquilo. Su serenidad calmó discretamente los nervios de quienes lo rodeaban. No hay necesidad de entrar en pánico. Es solo un hombre. Sigue apuntando al traidor y sigue disparando. No te detengas. La voz de Kaine era ligera, casi casual, firme, incluso frente al dominio de Yoriichi sobre Gepo. Pero a medida que la figura se acercaba rápidamente, Kaine finalmente reconoció a la persona que volaba hacia ellos. Era Yoriichi Tsujikuni. Lo recordaba bien. Un joven marine del cuartel general. Pero Kaine estaba seguro. Tenía una carta de triunfo. Él podría derribarlo. Boom. 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 Un coro de cañones giró para apuntar a Yoriichi y luego rugió.
Las estruendosas explosiones resonaron en el cielo. En el aire, Yoriichi entrecerró los ojos al ver los proyectiles. Con precisión fulminante, blandió su espada, desatando una ráfaga de cortes que detonaron las balas de cañón en el aire. El cielo estalló en llamas y una densa humareda negra que lo envolvió al instante. En la cubierta de abajo, Joseph Caso vio a Yoriichi desaparecer en la explosión y golpeó el aire en señal de triunfo. Lo tengo. Pero al segundo siguiente, su expresión se congeló. De entre el humo negro, Yoriichi salió disparado como un meteoro. En un abrir y cerrar de ojos, se desplomó. Un instante después, aterrizó de lleno en la cubierta, justo delante de Kaine, Joseph Caso y el resto de los marines reunidos. Se quedó allí quieto, con la mano izquierda agarrando la vaina y la derecha sosteniendo una larga espada negra. Su expresión era aguda e inflexible mientras miraba fijamente a Kaine y a los demás. Al instante, los marines alzaron sus rifles y apuntaron a Yoriichi. Joseph Caso desenvainó su espada con rapidez experta, mirándolo con ojos llenos de tensión. Buen día, Capitán Kaine, dijo Yoriichi con calma. Soy Yoriichi Tsujikuni. Marinero de tercera clase, cuartel general de la Armada, Academia de Infantería de Marina. Actúo bajo las órdenes directas del exalmirante, actual instructor jefe del cuartel general de la Marina, CEPID. Mis órdenes son arrestar a todos los oficiales de la rama 133 con rango de alférez y superior. Capitán Kaine, solicito su cooperación. No atacó primero. Las enseñanzas de CEPID resonaron en su mente. Si puedes evitar matar, entonces no mates. Las pupilas de Kaine se contrajeron. A su alrededor, los demás marines intercambiaron miradas de asombro. Apenas podían creer lo que acababan de oír. HMPH. Marine traidor. ¿Te atreves a falsificar órdenes en nombre de Zephyr Sensei? He recibido información. Tú y Kiro se confabularon con piratas para atacar a sus compañeros marines. Incluso ahora, ¿crees que puedes engañarnos con mentiras descaradas y escapar del juicio? ¿Crees? Las palabras de Kaine se cortaron. En un instante, Yoriichi desapareció de la vista y reapareció justo frente a él. Su movimiento fue tan rápido que dejó sin palabras incluso a los soldados más experimentados. Una sensación escalofriante besó la garganta de Kaine. Su mente se quedó en blanco. Nadie tuvo tiempo de reaccionar. Yoriichi ya estaba allí. Su larga espada se posó fría y precisa contra el cuello de Kaine. El filo presionó con la fuerza justa para rasgar la piel, dibujando una delgada línea carmesí. Capitán Kaine, dijo Yoriichi suavemente, sus ojos tan fríos como el acero templado. Puede que haya dicho por favor. Pero eso fue una orden. No una petición. Te sugiero que no tientes a la suerte. Chapter 57. Chapter 57. An extreme breet sanoter extreme. La larga espada de Yoriichi Tsujikuni presionó contra el cuello del capitán Kaine y en ese instante, ningún marine se atrevió a hacer un movimiento. Atónitos, miraron a Yoriichi con los ojos abiertos. Aunque sus rifles lo apuntaban al unísono, ni un solo dedo rozó el gatillo, por miedo a provocar un desastre. El capitán Kaine sintió el frío del filo de la espada contra su piel. Sus pupilas se contrajeron bruscamente y la furia brilló en sus ojos de tigre. Ni en sus más descabelladas imaginaciones hubiera imaginado que Yoriichi se movería, y mucho menos con una velocidad tan aterradora. En un abrir y cerrar de ojos, la espada del joven estaba en su garganta. Soldado de tercera clase, Yoriichi Tsujikuni. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Intentas matar a un capitán de la marina. Kaine forzó las palabras entre dientes apretados, apenas conteniendo la tormenta de rabia dentro de él. Ya lo dije, respondió Yoriichi con calma. Estoy actuando bajo órdenes directas del instructor jefe CEPID. Se me ha ordenado detener a todos los oficiales de rango de alférez y superior de la rama 133. Capitán Kaine, le solicito su cooperación. No tema por su vida. El instructor jefe CEPID ya ha enviado personal de confianza a investigar ciertos asuntos dentro de su rama. Un oficial honesto como usted, capitán, sin duda no tiene nada que ocultar. Yoriichi miró a Kaine, mucho más alto, con su voz tranquila pero firme. Chico, me parece que lo has entendido muy mal. CEPID lleva años sin meterse en asuntos internos de la Marina. Está centrado en entrenar a los reclutas en el cuartel general. Es imposible que diera esa orden, y aunque lo hubiera hecho, daría igual. ¿Y crees que me tienes bajo control?
Mientras hablaba, el cuerpo de Caín comenzó a moverse grotescamente. Su piel, antes bronceada, se desvaneció hasta adquirir un blanco pálido y espantoso. Su rostro se retorció, su nariz se alargó hasta convertirse en una trompa grotesca, con 2 colmillos enormes sobresaliendo de sus labios. Ya con la complexión de una bestia, creció aún más. Una piel gruesa, curtida y elefantiásica lo envolvía como una armadura natural. Soy el usuario de la fruta elefante, mocoso. ¿Crees que un cuchillo en la garganta es suficiente? Con la transformación completa, una luz feroz brilló en los ojos de Caín. Su larga trompa crujió el aire como un látigo, apuntando directamente a Yoriichi. Auge. El tronco cayó con una fuerza aplastante, abriendo un cráter de 2 metros de ancho en la cubierta. Al asentarse el polvo, Caín entrecerró los ojos al ver el lugar donde Yoriichi había estado, ahora vacío. Sus pupilas se contrajeron. No quiero matarte, le llegó una suave voz al oído. Así que, por favor, coopera, ¿quieres? Caín se giró bruscamente, justo a tiempo de ver la sombra de un puño que se dirigía hacia él. Ruido sordo. Se escuchó un impacto sordo y devastador. El estómago de Caín recibió toda la fuerza del golpe. Incluso con las defensas reforzadas de su fruta del diablo, el golpe le hizo vomitar bilis. Su enorme figura salió disparada hacia atrás como una bala de cañón, destrozando el mamparo de la nave y desapareciendo de la vista. Los atónitos marines se volvieron hacia Yoriichi, quien permanecía en silencio, con la cabeza ligeramente gacha. Miró su puño cerrado y murmuró. Me contuve. No debería estar muerto. Aún así, no estoy del todo seguro de haber acertado con la fuerza. Ojalá sobreviva. En este mundo pirata, la gente tiene una resistencia increíble. No es algo que se pueda medir con estándares normales. Incluso con mi mundo transparente, no siempre puedo saber cuánto pueden resistir realmente. Estrépito. Justo entonces, Caín, medio transformado, volvió a la cubierta. Con una enorme mano apoyada en la pared, salió tambaleándose del enorme agujero en el costado del barco. Su cuerpo encorvado rozó el borde superior de la brecha, desprendiendo astillas. Levantó la cabeza y miró fijamente a Yoriichi con expresión feroz y furiosa. Con un rugido, bramó. Palo de golf. Yoriichi enfrentó la furia del hombre bestia con una calma gélida. Demasiado ligero, dijo. ¿Aún puedes mantenerte en pie? En un abrir y cerrar de ojos, Yoriichi desapareció nuevamente. Caín sintió algo e instintivamente lanzó un puñetazo hacia adelante, justo cuando Yoriichi reapareció frente a él. Él no lo esquivó. El brazo derecho de Yoriichi se oscureció, revestido de haki de armamento. Sin dudarlo, atacó hacia adelante, impactando de lleno el puño de Caín. En el instante en que chocaron, los instintos de Caín gritaron que algo andaba mal, pero ya era demasiado tarde. Grieta. Se oyó un sonido agudo. Los huesos de la mano de Caín se rompieron. Se tambaleó hacia atrás, mirando el retorcido amasijo de su puño. El fuego en sus ojos se apagó. La diferencia de fuerza era abrumadora. Solo ahora Caín finalmente se dio cuenta de la verdad. Había iniciado una pelea con un monstruo. Golpe. Antes de que pudiera reaccionar, Yoriichi desapareció nuevamente. Con una ráfaga de Soru y Geppo, apareció en lo alto, agarró el cráneo de Caín con una mano y lo estrelló contra la cubierta. Auge. El impacto sacudió la nave. Un cráter se abrió bajo la cabeza de Caín, y sus músculos se aflojaron. Su forma de bestia se disolvió. Yoriichi levantó al inconsciente Caín por el cuello con una mano y suspiró. Lo siento, tú mismo lo buscaste. Con un gesto casual, arrojó el cuerpo inerte a un lado y se volvió hacia los marines que quedaban en cubierta. Su voz resonó, clara y autoritaria. Todos los oficiales con rango de alférez y superior, den un paso al frente. Los demás, conténganlos. Cuando regresemos, métanlos en la prisión secundaria y esperen a que lleguen los inspectores del Comando Central. Los marines dudaron, intercambiando miradas inciertas. Yoriichi frunció el ceño. Su tono bajó, frío y rotundo. ¿Debo hacerlo yo mismo? El mensaje fue claro. Ninguno de los marines quería probar suerte. La aterradora fuerza de Yoriichi dejaba algo claro. Si era un enemigo, ninguno de ellos abandonaría la nave con vida. Y lo más importante, no los atacaba. Sus acciones se dirigían únicamente a los oficiales de alto rango.
Para los soldados rasos, era una cuestión de supervivencia y quizás incluso de justicia. Si Yoriichi dijera la verdad, estaría ayudando a exponer la corrupción. Si él estaba mintiendo y el cuartel general se ocuparía de ello. Varios marines tomaron una decisión. Tras ofrecer disculpas entre dientes a sus atónitos superiores, apuntaron con sus fusiles a los altos mandos que estaban entre ellos. Ustedes, traidores. ¿Se atreven a traicionar a la marina? No le hagas caso. Está mintiendo. Retrocede. Lo juro si te acercas más. Los oficiales no se rendirían sin luchar. Cuando la tensión se acercaba al límite, Yoriichi intervino de nuevo, eliminando rápidamente a los más beligerantes antes de que la situación se descontrolara. Una vez que las cosas se calmaron, buscó a los sargentos leales de más alto rango y les pidió que se comunicaran con el cuartel general de la Marina a través de Denden Music para verificar sus órdenes. Una vez resuelto el asunto, Yoriichi no se demoró. Usó a Geppo para saltar de un barco a otro, repitiendo el proceso, deteniendo a todos los oficiales con rango de alférez y superior. La resistencia fue mínima. Quienes se opusieron también acabaron en el calabozo. Cuando terminó, había consolidado a todos los oficiales capturados a bordo de la prisión del buque insignia. Cuando Kiros regresó, Yoriichi dio la orden de zarpar hacia casa. Y así sin más, Yoriichi Tsujikuni se había convertido en el comandante de facto de la División de Infantería de Marina 133. Su estilo rápido y férreo no se parecía en nada al de su mentor, Cepid. Chapter 58. Chapter 58. Promotion, Lieutenant Commander. Justo cuando la flota naval comenzó a cambiar de rumbo y regresar a la rama 133, un incidente inesperado ocurrió una vez más. De alguna manera, lo ocurrido en el mar ya había llegado a oídos de los marines estacionados en la base. Sorprendentemente, la flota que regresaba, rumbo al puerto naval, fue atacada por sus propios camaradas estacionados allí. Ahora parecía inevitable un conflicto interno dentro de la rama 133. Fuego. Abran fuego. Hundan hasta el último de esos marines traidores. Derríbenlos. Ahora. En el puerto naval de la rama 133, un teniente capitán, ataviado con una capa ondeante blasonada con la palabra justicia, rugía mientras blandía un sable largo, ladrando órdenes a los artilleros cercanos. A su orden, la artillería montada a lo largo del puerto disparó una salva atronadora. Negras balas de cañón silbaron en el aire hacia los barcos que se aproximaban. ¡Bum! 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 Algunas balas de cañón explotaron en el mar, levantando grandes columnas de agua. Otras dieron en el blanco, impactando contra los cascos de los barcos que avanzaban y estallando en ráfagas de fuego. Dos barcos de patrullaje más pequeños tuvieron especial mala suerte. Después de recibir varios impactos directos, sus motores fallaron y quedaron a la deriva, indefensos, en el agua, como blancos fáciles en mar abierto. Se produjeron incendios en los cascos donde impactaron las balas de cañón. Aunque los marineros a bordo se apresuraron a apagar las llamas, el fuego se propagó con demasiada rapidez. Sin forma de contenerlo, las docenas de tripulantes a bordo se vieron obligadas a abandonar el barco, subiendo a los botes salvavidas y huyendo antes de que los buques se hundieran bajo sus pies. En la cubierta del buque insignia, Yoriichi Tsujikuni estaba de pie en la proa, con el ceño fruncido mientras miraba hacia el puerto en la distancia. Estaba empezando a darse cuenta de que las aguas que rodeaban la rama 133 eran mucho más profundas de lo que había imaginado. El oficial de mayor rango de la rama, el capitán Cain, acababa de ser dejado inconsciente y encerrado en el calabozo del barco por el propio Yoriichi. No solo Cain, sino todos los oficiales al mando involucrados en la persecución de Yoriichi y Kiros ya habían sido eliminados en una sola operación rápida. Y aún así, de alguna manera la noticia del incidente había llegado a la base. Si solo se hubiera tratado de una filtración de información, Yoriichi no se habría sorprendido demasiado. Pero lo que lo dejó atónito fue la respuesta. En lugar de cooperar con sus acciones, los marines de la base habían optado por bombardear la flota que regresaba. A juzgar por su postura agresiva, no solo pretendían matar a Yoriichi y Kiros, sino hundir toda la flota y aniquilar a todos a bordo. Incluso con sus compañeros oficiales y tripulantes todavía en esos barcos, incluso sabiendo que su propio superior, el capitán Cain, estaba entre ellos, habían abierto fuego sin dudarlo. ¿Subestime lo podrida que está esta rama? Si hay podredumbre aquí, es profunda, murmuró Yoriichi para sí mismo.
Con un movimiento tranquilo pero decidido, sacó su espada de su cintura y luego lanzó varios cortes precisos a través del aire, arqueando ondas de choque que detonaron balas de cañón entrantes en pleno vuelo. Dio sus siguientes órdenes con rapidez y autoridad. Alerta a las demás naves de nuestra flota. Diles que se ubiquen detrás del buque insignia. El buque insignia acelerará y entrará primero en el puerto. Y escuchen atentamente, no devuelvan el fuego. Una vez que lleguemos, nadie debe desembarcar sin mis órdenes. Kiros. Estás a cargo de vigilar el calabozo. No dejes que nadie se acerque a los prisioneros. Tras dar sus órdenes, Yoriichi se giró hacia Kiros, que estaba a su lado. Kiros asintió brevemente y se precipitó bajo cubierta sin decir palabra. Los marineros que oyeron las órdenes de Yoriichi se movieron sin vacilar. Uno corrió al puente y usó el Den Music para alertar al resto del convoy. Mientras tanto, un joven sargento se acercó rápidamente a Yoriichi. Teniente comandante Tsujikuni, ¿cuáles son sus órdenes una vez que atraquemos en el puerto? El joven se llamaba Birch. Después de que Yoriichi sometiera rápidamente a Cain y a los demás, Birch contactó con el cuartel general de la Armada a través de Den Music para verificar las afirmaciones de Yoriichi. El cuartel general no solo había confirmado todo lo que dijo Yoriichi, sino que también habían aclarado que Yoriichi no era un soldado raso de bajo rango, sino que había sido designado oficialmente como teniente comandante, con la misión expresa de auditar e investigar a todos los oficiales destinados en la rama 133. Cuando Yoriichi escuchó esto de Birch por primera vez, se sorprendió bastante. Después de todo, él mismo no sabía de ninguna promoción similar. Pero tras reflexionar un momento, no fue difícil adivinar lo que había sucedido. Lo más probable es que Zephyr lo hubiera defendido personalmente, lo que le permitió un rápido ascenso en el campo de batalla. Después de todo, si tenía la intención de arrestar a todos los oficiales de rango alférez y superior en la rama, sería demasiado poco convincente que alguien que actuara con tal autoridad no tuviera nada más que el rango de marinero de tercera clase. En cuanto a por qué su nuevo rango era específicamente teniente comandante, la respuesta era simple. En la estructura naval, un teniente comandante del cuartel general automáticamente superaba en rango a un capitán de cualquier unidad de la rama por 2 grados, una convención no escrita pero ampliamente aceptada dentro de la Armada. Así que, aunque pudiera parecer absurdo, como algo sacado de un cuento fantástico, que Yoriichi hubiera pasado directamente de marinero de tercera clase a teniente comandante, la verdad es que ese ascenso meteórico apenas causó revuelo en el cuartel general de la Armada. La razón fue igualmente simple. Cuando Zephyr se acercó a Sengoku para informarle la situación de Yoriichi, Garp también estaba en la habitación. Inicialmente, Sengoku se opuso firmemente a la flagrante elusión del protocolo estándar por parte de Zephyr para acelerar el ascenso de Yoriichi. También desaprobó la decisión de Yoriichi de actuar por simple sospecha y tomar medidas tan drásticas contra los oficiales de la rama sin pruebas concretas. Pero Garp compartió silenciosamente un poco de información que lo cambió todo. Ese chico, allá en el reino de Neil, derrotó a un pirata con una recompensa de 200 millones, el capitán Nuke de los piratas Nuke. Un golpe. Y ese tipo era un tipología. Kuzan también estaba allí. Lo vio todo y me lo contó él mismo. Al oír esto, la postura de Sengoku cambió al instante. No solo emitió una orden personal para ascender a Yoriichi a teniente comandante, sino que también respaldó oficialmente todas las acciones que Yoriichi había tomado en la 133 rama. A partir de ese momento, se declaró que las decisiones de Yoriichi allí se tomaban bajo la dirección directa de Sengoku. Todo por una sola llamada telefónica. Todo porque Yoriichi tuvo una corazonada. Los altos mandos de la Armada se coordinaron perfectamente con él, validando retroactivamente cada paso de su operación, asegurando que su autoridad pareciera legítima y sus acciones indiscutiblemente legales. Azul Oeste. Bajo el mando de Yoriichi, los buques de guerra que acompañaban al buque insignia rápidamente se formaron detrás de él, extendiéndose en una larga línea serpenteante mientras avanzaban hacia el puerto naval. El fuego de artillería del puerto resonaba sin cesar, e innumerables proyectiles surcaban el cielo hacia la flota que se aproximaba. Pero antes de que pudieran aterrizar, todos los proyectiles fueron interceptados en el aire y detonados por una fuerza invisible. Ninguno alcanzó los barcos. Poco después, el buque insignia llegó al muelle. En cuanto se detuvo, una figura blanca surgió de su cubierta y aterrizó en el puerto en un abrir y cerrar de ojos.
Era Yoriichi Tsujikuni. En el instante en que sus pies tocaron el suelo, los marines estacionados levantaron sus rifles, rodeándolo en un círculo cerrado, cientos de ellos, con las armas preparadas y listas. Soy Yoriichi Tsujikuni, teniente comandante del cuartel general de la Armada. Bajo órdenes de investigar a todos los oficiales de la 133ª Rama Naval. Depongan las armas. Todos ustedes. Incluso con cientos de cañones apuntándole, Yoriichi mantuvo la calma y la serenidad. Su mirada se fijó en el oficial al mando, un teniente capitán, y su voz resonó clara e inquebrantable. Chapter 59. Chapter 59. Inspector Kuzan. Rodeado de los marines de la rama local, Yoriichi Tsujikuni se mantuvo sereno, imperturbable ante los innumerables rifles que lo apuntaban. Su voz resonó con claridad en el tenso puerto. ¿Un teniente comandante del cuartel general de la Marina? ¿Yoriichi Tsujikuni? Nunca había oído hablar de él. ¿Nos enviaron a inspeccionar nuestra sucursal? ¿Por qué? ¿Ha hecho algo mal el 133? Sus palabras sorprendieron a los marines reunidos. Algunos bajaron los fusiles, confundidos, y los murmullos se extendieron rápidamente entre las filas. Para un teniente comandante del cuartel general, para una unidad como la suya, ese título por sí solo tenía un gran peso. Si bien no les infundía miedo, sin duda llamaba la atención. Disparates. No hay ningún oficial en la lista de tenientes comandantes del cuartel general. No dejes que te engañe, ataca. Mátalo. El grito provino del oficial líder de la rama, un teniente comandante. Su voz resonó con urgencia mientras apuntaba con su espada desenvainada directamente a Yoriichi, dando una orden letal. Y, sin embargo, la vacilación brilló en los ojos de los soldados circundantes. ¿Estaba realmente mintiendo? Aunque un teniente comandante del cuartel general tenía técnicamente un rango inferior al de un teniente comandante de rama, todos sabían la verdad. Un oficial del comando principal tenía mucha más promesa e influencia que sus homólogos de rama. Además, no podían ignorar la impactante imagen que tenían ante ellos. Este joven, de pie, tranquilo, bajo la mira de cientos de armas, con una expresión firme. Esa serenidad bajo presión no era algo que cualquiera pudiera fingir. Quizás, solo quizás, decía la verdad. Zas. La mirada de Yoriichi se volvió fría al mirar directamente al teniente comandante. Sin decirle una palabra más, su figura desapareció de la vista en un repentino arrebato de velocidad. El oficial percibió el peligro y comenzó a reaccionar, pero ya era demasiado tarde. Yoriichi apareció justo frente a él y, con un solo movimiento rápido, agarró el rostro del hombre. Ruido sordo. Con precisión despiadada, Yoriichi estrelló la cabeza del teniente comandante contra el suelo. Un estruendo sordo resonó por el puerto. El cuerpo del oficial quedó inerte, inconsciente, completamente incapacitado. Yoriichi se había contenido. Recordó lo que Zephyr le había dicho: evitar matar siempre que fuera posible. Más allá de la advertencia de Zephyr, Yoriichi también comprendió el panorama general. No quería matar a alguien que tal vez no lo mereciera. Quizás, solo quizás, estas personas estaban atrapadas en algo que escapaba a su control, manipuladas por fuerzas aún invisibles. La historia completa podría esperar hasta que llegaran los verdaderos investigadores del cuartel general. Por ahora, la misión de Yoriichi era simple: detener a todos los oficiales de teniente o superior. El resto se resolvería más tarde. Ya había sobrepasado los límites de la conducta aceptable. Matar a un oficial de la Marina, incluso bajo sospecha, solo perjudicaría su prestigio. Y Yoriichi tenía toda la intención de permanecer en la Marina. Esto fue suficiente. Los marines observaron en silencio, atónitos, cómo su oficial al mando era abatido de un solo golpe. La tensión los invadió de nuevo. Alzaron sus rifles una vez más, apuntando a Yoriichi con renovada urgencia. Pero Yoriichi simplemente enderezó su postura y se dirigió a ellos con calma. Logré una vez más. Arrojen sus armas. Todos los oficiales de rango de teniente y superior, un paso al frente. Su tono había cambiado, ya no era tranquilo, sino agudo y autoritario. Una presión invisible emanaba de él, invadiendo a los marines reunidos como una marea silenciosa. Aquellos con voluntades más débiles obedecieron instintivamente, sus armas cayeron al suelo mientras miraban fijamente al hombre que estaba solo en el centro de su formación. Mientras tanto, los oficiales se miraban con inquietud.
Tras un instante de vacilación, comenzaron a salir de las filas uno a uno. En realidad, no había muchos oficiales de rango de teniente o superior en una rama típica de la infantería de marina. Incluso en la 133 División, el número total probablemente no superaba los 40. En ese momento, solo había una docena de oficiales por encima del rango de alférez presentes en el puerto. En cuanto esos oficiales dieron un paso al frente, Yoriichi Tsujikumi entró en acción. Usando a Soru, desapareció como un rayo y reapareció ante ellos en un instante. Sin dudarlo, los dejó inconscientes a todos. Aunque eran oficiales, ninguno pudo resistir un solo intercambio de golpes con él. En cuanto hicieron contacto, se desplomaron, inconscientes, antes de poder reaccionar. Una vez realizada la tarea, Yoriichi recorrió con la mirada a los atónitos marineros que lo rodeaban y dio una serie de órdenes claras. Atad a estos hombres y encarceladlos. Sargentos, preséntense a la base. Usen el Den Music para contactar con el cuartel general de la Marina y verificar mi identidad. Una vez confirmadas mis credenciales, actuarás según mis instrucciones. El cuartel general ya ha enviado a un inspector oficial. Hasta que llegue, yo estoy al mando de esta rama. No te quedes ahí parado. Muévete. Despertados de su estupor por su imponente presencia, los marineros se pusieron en marcha rápidamente. Aunque aún albergaban dudas sobre la identidad de Yoriichi, no había hecho daño a nadie innecesariamente, y cada orden que dio fue clara y razonable. Los sargentos, en particular, regresaron a la base para llamar al cuartel general usando el Den Musi. Cuando finalmente llegó la confirmación, los sargentos respiraron aliviados, pero pronto surgió la tensión. El cuartel general de la Marina estaba iniciando una investigación completa sobre la 133 División. ¿Qué había pasado aquí? ¿Y esta inspección les afectaría personalmente? Nerviosos como estaban, no tenían otra opción. Algunos, más lúcidos que otros, simplemente acataron las órdenes y cumplieron con su trabajo sin cuestionar lo ocurrido ni el destino que les aguardaba a los oficiales ahora encerrados. Otros, menos tranquilos, comenzaron a contactar con amigos del cuartel general, buscando información sobre Yoriichi Tsujikumi y el motivo de esta repentina investigación contra su rama. Pero todas las indagaciones conducían al mismo resultado: nada. Nadie sabía nada. A pesar del encarcelamiento de los oficiales, las operaciones de la 133 División no se detuvieron. Yoriichi reunió a todos los suboficiales restantes y los reasignó para que asumieran temporalmente las funciones de sus superiores, encargándose de la seguridad y las rotaciones de patrullaje. Pronto se hizo evidente que la verdadera columna vertebral de las operaciones militares diarias residía en estos oficiales de rango inferior. Incluso sin los alféreces y tenientes, la coordinación de Yoriichi mantenía la rama funcionando sin problemas. Sin embargo, la ausencia de oficiales de alto rango sí afectó negativamente a su fuerza de combate. Durante los días siguientes, mientras esperaban la llegada del inspector del cuartel general, las patrulleras comenzaron a detectar cada vez más actividad pirata. Se produjeron escaramuzas y los marines sufrieron bajas. En respuesta, Yoriichi asignó a Kiros para liderar equipos de asalto y eliminar a los piratas. Aunque Kiros no tenía rango oficial, solo un soldado raso, sus habilidades de combate eran formidables. En las relativamente tranquilas aguas del West Blue, encontró poca resistencia. Tras varias misiones exitosas, Kiros se ganó el respeto de los demás. Aunque seguía siendo soldado raso, su creciente lista de logros hablaba por sí sola. 10 días después de que Yoriichi asumiera el control de la 133 División, un buque de guerra de la infantería de marina finalmente llegó al puerto. Yoriichi, acompañado por Kiros y todos los sargentos de la división, fue a recibir al inspector del cuartel general. Pero tan pronto como Yoriichi vio quién bajó del barco, sonrió, negó con la cabeza y dijo con un tono burlón: «Kusan, ¿eres el inspector? ¿Desde cuándo estás cualificado para un trabajo así?» Chapter 60. Chapter 60. Hidden Sins, Prime Stocking de Slave Trade, 200 PS Chapter. El oficial enviado por el cuartel general de la Armada para auditar la rama 133 no era cualquiera, no era otro que Kusan, ahora ascendido al rango de contraalmirante. Junto al personal del cuartel general que lo acompañaba, Yoriichi Tsujikumi vio un rostro familiar. «Oh. Instructor Víctor, usted también vino».
De los dos que encabezaban la delegación del cuartel general, uno era el contraalmirante Kuzan y el otro era nada menos que Víctor, instructor de la Academia Naval. Ambos eran conocidos de Yoriichi y Kiros. Yoriichi, ¿qué clase de persona crees que soy? ¿Por qué no puedo ser examinador? Si alguien como tú llegó a teniente comandante, ¿qué tiene de extraño que yo sea auditor? Mocoso, se suponía que estarías haciendo un entrenamiento de campo en el West Blue, y mira el revuelo que has armado. ¿Tienes idea de cuántas críticas ha recibido Zephir-sensei por tu culpa? Kuzan descendió lentamente del barco, vestido con un impecable traje blanco y la casaca justicia sobre los hombros. Al ver a un Yoriichi sano y sereno, una leve sonrisa se dibujó en su rostro, pero solo por un instante. Su expresión rápidamente se transformó en una de exasperación. Víctor los siguió de cerca, bajando la pasarela en silencio. Les dedicó a Yoriichi y Kiros un gesto cortés de asentimiento y una sonrisa, pero no dijo nada. Entonces, ¿la reacción se debe a mi repentino ascenso a teniente comandante? Bueno, sí. Ascensos como ese son casi inauditos en la Marina. En la estructura actual de la Armada, antes de la era del servicio militar reclutado mundial, los rangos debían obtenerse paso a paso. No se podía pasar directamente de civil a almirante, como podría ocurrir en el futuro. Así que Yoriichi pasara de marinero de tercera clase a teniente comandante de un plumazo, fue nada menos que asombroso. Claro, había matado a un pirata que valía 200 millones y protegido a la familia real de un reino miembro, una hazaña digna de elogio. Pero un ascenso de 10 rangos. Eso rozaba el mito. Cuando Kuzan zarpó hacia el West Blue, la noticia del ascenso de Yoriichi ya se había extendido por todo el cuartel general. Aunque la orden provino del propio almirante Sengoku, Zephir, al ser mentor y tutor legal de Yoriichi, inevitablemente fue objeto de escrutinio. La gente no pudo evitar especular que Zephir había movido sus influencias. Y la verdad es que así lo hizo. Si solo se tratara de tu ascenso, la reacción no habría sido tan severa, continuó Kuzan. Lo que realmente causó revuelo fue lo que hicieron aquí en la sucursal 133. Arrestaste a todos los oficiales por encima del teniente solo por sospecha. ¿En serio? Nadie había hecho algo así antes. Este incidente ha tenido enormes repercusiones. Por razones que desconocemos, la noticia se ha extendido a otras sucursales y las reacciones allí han sido intensas. Ahora en el cuartel general dicen que Zephir-sensei te está consintiendo demasiado. Que la armada no es de unos pocos privilegiados en la cima, sino de todos. Si esto no se gestiona adecuadamente, las cosas podrían salirse de control. Yoriichi, dime la verdad. ¿Hay algún problema grave con la rama 133? ¿Has encontrado algo? Mientras Kuzan hablaba, se acercó, bajando la voz para que solo Yoriichi pudiera oírlo. Su tono se tornó serio. Tan solo con sus palabras, Yoriichi ya podía imaginar la presión que Zephir debía estar soportando. Incluso alguien de la estatura de Zephir podría no verse afectado por simples chismes, pero si las cosas aquí no se manejaban limpiamente, su reputación se vería afectada. Al darse cuenta de que su mentor estaba bajo ataque público por su culpa, la expresión de Yoriichi se volvió solemne. En el futuro, Gold Roger desataría una nueva era de piratas con tan solo un discurso. En todo momento, Yoriichi respetó el poder de la opinión pública. Era una espada que mataba sin derramar sangre. Vamos a la base. Te pondré al día, dijo Yoriichi con voz tranquila pero firme. He estado vigilando las actividades de la unidad mientras esperaba tu llegada. No tengo a nadie en quien pueda confiar plenamente aquí. Las aguas cercanas al reino de Mia están plagadas de piratas, así que Kiros ha tenido que liderar incursiones con frecuencia. La verdad es que nunca inicié una investigación formal. Pero Kuzan, de algo estoy seguro. Algo anda muy mal en la rama 133. Mientras hablaban, Yoriichi y Kuzan se dirigieron a la sala de conferencias de la base. Víctor caminó en silencio junto a ellos, absorbiendo cada palabra de la conversación. Su expresión permaneció indescifrable todo el tiempo. Pero sus ojos, agudos y deliberados, recorrieron con sutil escrutinio a los suboficiales de la rama, como si ya los estuviera evaluando. Con la llegada de Kuzan, las tareas de patrulla y guardia de la prisión de la rama 133 fueron inmediatamente transferidas a los marines del cuartel general, reemplazando al personal local en su totalidad. Yoriichi acompañó a Aokiji y a Víctor a la sala de conferencias.
Una vez que todos estuvieron sentados, comenzó a relatar todo lo sucedido en la sucursal. Sus sospechas, sus deducciones, cada suceso con todo detalle. Habló de cómo él y Kiros se habían disfrazado y habían abordado el buque de guerra que regresaba de Caen, de cómo empezó a sospechar de los marineros desaparecidos a bordo y de cómo fueron emboscados en el mar en circunstancias misteriosas. No escatimó en detalles. Yoriichi se lo contó todo a Aokiji y Víctor. Para respaldar sus afirmaciones, Yoriichi también los llevó a bordo del barco patrulla donde todo ocurrió, mostrándoles la escena tal como había quedado. Lo había dejado deliberadamente intacto, anticipando la llegada de los investigadores del cuartel general. Cuando volvieron a subir a bordo del barco, el abrumador hedor a sangre y podredumbre los golpeó como una ola. Habían pasado más de 10 días. Los cuerpos ya se estaban descomponiendo. Pero eso no impidió un examen. Aún era bastante fácil distinguir entre heridas mortales, ya fueran infligidas con espada o con arma de fuego. Incluso las armas utilizadas habían quedado atrás. No sería difícil reconstruir la verdad. Tras inspeccionar el lugar y escuchar toda la historia, Aokiji se relajó visiblemente. Ahora comprendía cuán profunda era la corrupción en esta 133 sección. Zephyr le había advertido sobre algo de esto de antemano, pero hasta que vio la evidencia él mismo, Aokiji permaneció inquieto, no porque no confiara en Yoriichi, sino porque temía que la juventud del chico pudiera volverlo impulsivo o poco confiable. Pero para su sorpresa, Yoriichi había actuado con cierto orden y estrategia. Si bien sus métodos eran rudos, había preservado pruebas suficientes para iniciar una investigación adecuada. Sin demora, Aokiji se hizo cargo de todos los asuntos de la sucursal y comenzó a auditar a todos los oficiales destinados allí. Ahora que Aokiji había asumido el control de la investigación, Yoriichi finalmente tenía la libertad de profundizar en la organización cuya influencia se había extendido por todo el reino de Mia como una red de tentáculos. El consorcio comercial Loro. No lo había olvidado. Los piratas que había aniquilado actuaban bajo órdenes directas de un supuesto presidente. A continuación, presentaremos una serie de artículos excepcionales. Damas y caballeros, estén atentos, no se perderán nada. Ahora bien, deleítense con el siguiente lote. La voz resonante provenía del centro de una gran sala de subastas. El presentador, de pie bajo un foco, micrófono en mano, alborotaba a la multitud. Mientras hablaba, las luces se atenuaron. Un único haz de luz iluminó el centro del escenario. Con un leve ruido metálico, el suelo junto al anfitrión se partió. Lentamente, una plataforma comenzó a elevarse, dejando a la vista una enorme jaula de hierro. Todas las miradas aquí. Artículo número 6. Un grupo de 5 esclavos fuertes y de gran complexión. Estos magníficos ejemplares son capturas de primera. Cada uno de ellos es un pirata famoso con una recompensa por su cabeza. Nos costó mucho capturarlos, todo en nombre de preservar la paz marítima del reino de Mia. Artículo número 6. 5 esclavos piratas, antiguos activos en el West Blue. Oferta inicial. 5 millones de bayas. Exacto, solo 5 millones, y te puedes llevar el conjunto completo a casa. Con el grito del anfitrión, la sala estalló en vítores estridentes. A pesar de lo grotesco de lo que se vendía, vidas humanas, todos los postores en la sala rebosaban de entusiasmo, como si el techo mismo fuera a resquebrajarse bajo el rugido de su entusiasmo. Observando desde un rincón sombreado del salón, Yoriichi estaba sentado con traje de civil, con los brazos cruzados y la espalda ligeramente apoyada en la silla. Su mirada era serena, fija en el sexto objeto, ahora en el centro del escenario. Se giró hacia su compañero y preguntó en voz baja. Esos lotes anteriores eran relativamente normales, pero ahora han empezado a subastar esclavos. Recuérdame, ¿no es el reino de Mia miembro del gobierno mundial? ¿Significa eso que la esclavitud es legal en todos los países miembros? Más o menos, fue la respuesta. La mayoría de las naciones practican la esclavitud. Una vez que alguien se convierte en esclavo, se le trata como si fuera una propiedad. No es raro que los vendan en eventos como este. Quien hablaba era Kiros. Frunció el ceño ligeramente, como si recordara algo doloroso, y respondió en voz baja y contenida. También en Dressrosa, añadió, muchos de los gladiadores que luchan en la arena son esclavos. Yoriichi parecía pensativo. Su conocimiento de los sistemas de esclavitud de este mundo era limitado. Al ver que Kiros parecía saber más, insistió.
¿Y cómo se convierten las personas en esclavas en primer lugar? Esta vez no fue Kiros quien respondió, sino otro hombre sentado a su lado. Hay muchas maneras. Algunos son vendidos por sus familias. Algunos nacen esclavos. Otros son piratas capturados por cazadores de esclavos. Y algunos, simplemente son comprados a otros comerciantes. El hombre se inclinó ligeramente. ¿Qué pasa, Yoriichi? ¿Te interesa comprar un esclavo? Kuzan se recostó en su silla, con una expresión fría y divina mientras miraba hacia el centro de la sala de subastas. Su voz era baja, casi indiferente. Como hombre que ahora defendía la doctrina de la justicia ardiente, no interferiría directamente en tales transacciones, pero eso no significaba que pudiera tolerarlas. Desde el momento en que sacaron este lote en particular, el rostro de Kuzan ya se había oscurecido. Claro que no, respondió Yoriichi rotundamente. Solo intento entender qué tipo de esclavos se consideran legítimos y cuáles no. Miren a esos supuestos piratas dóciles en la jaula. No importa cómo los mire, no parecen piratas en absoluto. Sus palabras hicieron reflexionar a Kuzan y Kiros. Sorprendidos, instintivamente volvieron la vista hacia la jaula central de la arena. Hasta ahora, Kuzan no había prestado mucha atención. Pero, impulsado por el comentario de Yoriichi, examinó a los 5 hombres con más atención y enseguida notó algo extraño. No había intención de matar. Ninguna. ¿Qué clase de personas podrían llamarse piratas? ¿Acaso eran simplemente quienes buscaban la libertad y navegaban por los mares? Esa idea sonaba demasiado romántica. Si esa fuera la definición, ¿no se consideraría también pirata a alguien como Rolando? No, los verdaderos piratas eran aquellos que saqueaban los mares, que vivían del pillaje y la masacre. Y aquellos conocidos como grandes piratas sin duda habían sobrevivido a incontables batallas. Independientemente de su fuerza, todos compartían un rasgo inconfundible. Una sed de sangre abrumadora e inconfundible. Pero estos 5 supuestos grandes piratas encerrados en la jaula no tenían nada de eso. Ni rastro. Aunque los 5 eran corpulentos y musculosos, sus torsos desnudos no mostraban cicatrices. Ni rastro de experiencia en combate. Yoriichi, ¿estás diciendo? Kuzan se frotó la barbilla. La insinuación despertó su interés. La debilidad de la compañía comercial Rosello y podría estar aquí. Vamos a movernos. Tengo la sensación de que estos 5 tienen las respuestas que quiero. Justo cuando Yoriichi terminó de hablar, Kiros ya se había puesto de pie, espada en mano, listo para actuar. Pero en cuanto se levantó, notó que Kuzan y Yoriichi seguían sentados, mirándolo con extrañeza. Kiros se rascó la cabeza, confundido. ¿No vamos a hacer nada? ¿Qué esperamos? Kuzan se quedó sin aliento por un instante. Miró a Kiros como si contemplara una criatura rara y exótica. Al ver que Kiros hablaba completamente en serio, Kuzan suspiró profundamente y explicó. Sí, vamos a hacer un movimiento, pero no ahora. Demasiada gente. Demasiada atención. Sé que estás ansioso, pero no te apresures. Esperamos. Una vez que termine la subasta y la multitud se disperse, atacaremos. No hay necesidad de apresurarse. Nuestros objetivos no se irán a ninguna parte. Además, sigamos observando. ¿Quién sabe? Quizás saquen más piratas como esos. Tiró suavemente de la manga de Kiros, obligándolo a sentarse nuevamente en su asiento. Mientras tanto, la subasta se había reanudado y las ofertas por los 5 piratas estaban en marcha. Normalmente, un esclavo humano adulto costaba desde 500.000 bayas por persona. Estos 5 no solían alcanzar más de 3 millones en conjunto. Pero con el título de grandes piratas, el precio final se disparó a 7 millones de bayas. Tras confirmar al comprador, la plataforma de subastas descendió lentamente. El anfitrión miró la hoja que tenía en la mano y, de repente, alzó la voz, con los ojos brillantes de emoción. Atención a todos. A continuación, uno de los artículos premium de la subasta de hoy. Ahora, veamos el lote número 7. El foco se ubicó en el centro del escenario justo cuando la plataforma comenzaba a elevarse nuevamente. Encima de ella había una delicada jaula de color rosa. Dentro, una mujer joven. Llevaba un vestido negro suelto. Su cabello blanco como la nieve caía libremente sobre sus hombros, sin restricciones. Sus ojos eran brillantes y claros, y sus profundas pupilas de obsidiana contenían un destello de sabiduría.
Su rostro era de una elegancia impactante, irradiando una serena independencia. Su belleza no era coqueta, sino de inteligencia y dignidad. Incluso en cautiverio, irradiaba un aura serena y singular. La aparición de una esclava desató el ambiente en la casa de subastas. El clamor de la multitud estalló al instante. ¿Por qué me parece familiar? La mirada de Yorichi se posó en la mujer en la jaula, frunciendo ligeramente el ceño. Una abrumadora sensación de familiaridad emanaba de ella, pero no lograba identificar de dónde provenía. En el centro de la sala, el subastador comenzó su discurso. Esta mujer no solo es impresionante, también es una erudita. No se parece en nada a esas baratijas vulgares que has visto antes. Una esclava de alto rango como esta es extremadamente rara. No malgastaré palabras. Cuando la traigan a casa, comprenderán su verdadero valor. Oferta inicial: 10 millones de bayas.